Soy Juan Carlos Briñardelo y les doy nuevamente la bienvenida a este curso sobre producción de uva de mesa. En la charla del día de hoy les voy a hablar acerca de nutrición y fertilización de la vid. Ahora hablemos acerca del boro. Este es el único de los micronutrientes que tiene un rango de acción muy pequeño. Por debajo de este rango califica de deficiente y por encima es fácilmente tóxico. La deficiencia de boro no es tan fácilmente distinguible y se confunde fácilmente con la de otros nutrientes. En algunos casos los síntomas se presentan al inicio de la temporada, mostrando una reducción en el desarrollo de los brotes. Sin embargo, este efecto tiende a ser transitorio. Esta sintomatología se asocia con una situación de falta o estrés de agua durante o después de la brotación. Por lo tanto, para evitar esto es conveniente y para efectos diversos regar las plantas antes de que broten. La deficiencia de boro afecta el cuajado de los granos y el desarrollo de los mismos. Por lo tanto, los síntomas son más evidentes con una reducción directa de la producción. En casos severos se puede producir una necrosis total o parcial de los racimos florales. Las aplicaciones de boro se pueden corregir mediante aplicaciones al suelo o aplicaciones foliares. Las aplicaciones al suelo con productos con una concentración de 34 a 48% de trióxido de boro, es decir, B2 o 3, se pueden aplicar de 25 a 30 kilos por hectárea. Las aplicaciones foliares, en una dosis de 0.4% de solubor o 0.2% de ácido bórico, unas 3 semanas antes de la floración, tiende a ser suficiente. Las aplicaciones al suelo tienen un efecto más duradero que las aplicaciones foliares cuando se tienen que hacer todos los años en caso de deficiencia. El tema con las aplicaciones al suelo es de que existe un mucho mayor riesgo que por error, porque quizás la deficiencia no sea tan marcada y la dosis que se aplica sea demasiado, en que se produzca una situación de toxicidad. Como se dijo anteriormente, el rango de acción del boro es muy estrecho. Por debajo es deficiente y por encima puede ser muy fácilmente tóxico. Y en ese sentido, antes de hacer aplicaciones al suelo, si es que decide ir por esa opción, sería recomendable hacer unas pruebas en pequeña escala de unas pocas plantas y ver cómo es que las plantas responden, y en el interín hacer aplicaciones foliares. Y si finalmente concluye que la relación costo-beneficio se inclina a favor de hacer aplicaciones al suelo, y una vez que las ha probado está seguro que en la dosis que ha tenido mejor éxito se corrige el problema, aumenta la productividad y no produce ningún tipo de toxicidad, en ese caso podría ir adelante. Pero ciertamente no le recomendaría que a ojos cerrados haga una aplicación de boro al suelo por el riesgo que esto implica. Aquí mostramos las fotografías de deficiencia de boro. Como se dijo anteriormente, se pueden confundir muy fácilmente con otras deficiencias. Se podría confundir con muchas otras deficiencias. Se da tanto en las basales como en las apicales, se podría confundir con micronutrientes, se podría confundir con magnesio, con potasio. Ciertamente no es tan fácilmente distinguible. Aquí tenemos una situación más severa. Ya como es normal, cuando las deficiencias son severas, las clorosis, que son estos amarillamientos de las hojas, dan lugar a las necrosis, que son la muerte de las células por la deficiencia tan severa. Aquí podemos ver algo quizás un poquito más característico del boro, que es cómo afecta el ápice e impide el crecimiento. La deficiencia de boro afecta en el cuajado de los granos de una manera más o menos similar a como la producía en la deficiencia de zinc, lo cual también pueden inducir a la producción de uvilla, y estas uvillas no llegan a madurar. La diferencia fundamental entre la uvilla por deficiencia de boro con otras uvillas, sea por motivos de zinc o motivos medioambientales, estrés, es que las uvillas por deficiencia de boro tienden a ser aplanadas en los conos y tienden a tener una forma un poco más de tomate o zapallo, siendo un poquito más achatadas.
Entonces, en esta fotografía, es un racimo comprometido, pueden ver junto a donde dice boron deficiency en inglés, que quiere decir deficiencia de boro, lo que sería un tamaño normal para ese estadio fenológico de la baya, y pueden ver cómo hay toda esta uvilla, y si prestan atención a estas uvillas, se podrán dar cuenta que tienen esta forma achatada, no son realmente esferas, no son realmente redondas en todos los sentidos, pueden ser redondas, digamos, en el eje ecuatorial, pero de polo a polo, en los polos tienden a ser achatadas, y esto es algo que distingue la uvilla producto de la deficiencia de boro de otras uvillas. Ahora aquí mostramos un ejemplo de toxicidad de boro, con estas típicas necrosis en el borde de las hojas, pero que a su vez es un poco difícil de distinguirlos porque, digamos, prácticamente todas las toxicidades por exceso de sales van a producir necrosis en el borde de las hojas. Aquí tenemos un acercamiento, ¿no? Quizás sea una necrosis un tanto particular y que un acercamiento quizás pueda distinguirse de otros tipos de sales. La deformación de las hojas, también se produce un cierto encarrujamiento. Ahora hablemos acerca de manganeso. Ciertamente una deficiencia que fácilmente puede confundirse con la de magnesio. También tiende a producir este color un tanto cremoso, muy parecido a la del magnesio. Un acercamiento. Ahora pasamos a ver, este acercamiento corresponde a una deficiencia de hierro. Hablemos acerca de hierro, que es uno de los microelementos. En suelos neutros alcalinos se debe utilizar quelatos de hierro EDDHA. El motivo por el cual para corregir deficiencias de hierro se recomiendan hacer aplicaciones de quelatos dirigidos al suelo es porque el hierro es un elemento absolutamente inmóvil en las plantas. Entonces, si hacemos aplicaciones foliares, la aplicación foliar podría corregir ese momento, pero el crecimiento que sigue al hierro al no ser móvil dentro de las plantas y al no estar disponible en el suelo, o sea, porque o no lo hay o está inmovilizado por un tema de pH, entonces el crecimiento subsecuente de hierro seguiría siendo deficiente. Entonces eso nos obligaría a tener que hacer múltiples y múltiples aplicaciones de hierro a lo largo de la temporada para asegurar que el crecimiento se mantenga permanentemente, digamos, en una buena condición y no caiga en una situación de déficit. Eso hace que el manejo del hierro a través de aplicaciones foliares sea muy ineficiente y es el único de los microelementos en los cuales sí se recomienda hacer una aplicación al suelo. Pero por temas de pH, si uno aplica una fuente no quelatada de hierro, ese hierro podría muy fácilmente, si uno aplicaría, pues, digamos, óxido de hierro, sulfato de hierro, podría fácilmente volverse no disponible para las plantas y por lo tanto se recomienda hacer aplicaciones con quelatos. Pero hay diferentes tipos de quelatos y el que se recomienda para suelos alcalinos, que son los más comunes en condiciones de costa peruana, es el EDDHA. Con una concentración de 6%, suponiendo que esa sea la concentración del quelato, que es una concentración común, se debería utilizar alrededor de 500 gramos por hectárea, de 1 a 3 aplicaciones por campaña, dependiendo de la severidad de la deficiencia. Si la deficiencia es severa, esas 3 aplicaciones deberían hacerse en brotación, floración y post cosecha. Probablemente si es que fuesen ligeras, bastaría probablemente como hacer o intermedias, digamos, una aplicación en brotación y después en post cosecha, y probablemente quizás si fuese más suave, más tenue la deficiencia, probablemente con una sola aplicación en el momento de la brotación sería suficiente y eso alcanzaría para toda la campaña. Ahora vamos a pasar a explicar las diferentes metodologías que podemos utilizar para determinar el contenido nutricional de las plantas y por lo tanto la necesidad o no de tener que fertilizar. Asimismo vamos a analizar los diferentes métodos que existen
para determinar el contenido nutricional del suelo y de la misma manera poder anticiparnos a la necesidad o no de fertilizar las plantas. Cada metodología tiene sus pros y sus contras, y yo lo que voy a hacer es resumir las principales metodologías que existen. Voy a empezar por el análisis foliar de la vid. Los análisis foliar, los análisis de tejidos, son muy comúnmente utilizados en muy diversos cultivos. Y existen diferentes metodologías, diferentes tipos de muestras que se deben tomar en diferentes momentos. Y los resultados y los umbrales que utilizamos para determinar si una planta está o no está en deficiencia van a variar significativamente de una especie a la otra, e incluso dentro de la vid también podrían haber variaciones de una especie a la otra. Sin embargo, no existen parámetros desarrollados para cada una de las especies. La mayor parte de los trabajos vinculados a vid de mesa fueron hace muchos años desarrollados en California en Thomson Seedless, y después han sido validados en diferentes partes del mundo, particularmente en Australia, en donde se han encontrado que, si bien no correlacionan exactamente con todas las variedades, son un muy buen punto de referencia que incluso se utilizan hasta en uva para vino y uva para otros fines, además de uva de mesa. El muestreo de peciolos, para ser exacto, porque en el caso de la vid, si bien se dice análisis foliar, realmente no se toma normalmente, salvo análisis muy específicos de los cuales hablaremos un poco más adelante, el folio o la lámina. Lo que tomamos es el peciolo. Ciertamente debo de aclarar que esa es la parte de la hoja que se toma para la metodología en California. Existen otras metodologías que sí utilizan el folio, pero me voy a centrar en la metodología desarrollada en California, que es, creo yo, en el mundo occidental o en el Nuevo Mundo, la metodología más comúnmente utilizada. Como dije anteriormente, se debe de tomar el peciolo de la hoja, que es el peciolo, es por decirlo de alguna manera, el pequeño tallito que lleva de la rama al folio. Se debe tomar solamente el peciolo, se debe eliminar por completamente la lámina. Se debe tomar el peciolo de la hoja opuesto al racimo. Entonces, en una rama, como hemos hablado en otras charlas, tenemos un entrenudo, ¿okay? Y en el entrenudo, hacia un lado, saldría un racimo, y opuesto al racimo, normalmente va a haber una hoja, y ese es el racimo, esa es la hoja que se debe tomar. Si es que en el brote o en la rama hubiese más de un racimo, se debe tomar la hoja opuesta al racimo más cercano a la base. Eso es respecto a qué órgano vamos a muestrear. Respecto al momento del muestreo, el muestreo no se puede hacer simplemente en cualquier momento. Hay un momento específico y es el momento de la floración. Y de manera muy concreta, cuando las flores están entre 75 y 100% abiertas. Podríamos decir que es casi el momento de plena floración, o casi el momento, entre 75 y 100% de flores abiertas. La cantidad de peciolos que debemos de muestrear deben de corresponder, para empezar, a una misma variedad. No se deben de mezclar diferentes peciolos de diferentes variedades. Por otro lado, si es que tiene más para una misma variedad, la tiene plantada en más de un patrón, lo recomendable es hacer análisis por separado para diferentes tipos de patrones. Y por último, un análisis por la posible variabilidad que pudiese haber en el suelo de los contenidos nutricionales. Lo recomendable es que un análisis no represente una área mayor a 4 o máximo 5 hectáreas. Y para esto lo recomendable es tomar entre 75 y 100 peciolos, como dije anteriormente, de un área no mayor a 4 o 5 hectáreas. Lo recomendable es marcar las plantas de donde se toman las muestras y año a año tomar siempre de las mismas plantas, para que de esa manera haya mayor consistencia cuando se comparan los análisis de un año al otro. De la misma manera, cuando pasemos a hablar acerca de análisis de suelo, mi recomendación es tomar la muestra de suelo
de los suelos que corresponden a las mismas plantas de donde se han tomado los peciolos. De esa manera también uno puede establecer una más clara correlación entre los análisis de suelo y los análisis foliares. Lo recomendable por los diversos tipos de aplicaciones, de fungicidas, de azufre, posiblemente de aplicaciones foliares que se pudiesen haber hecho antes de la floración. Lo recomendable es lavar los peciolos con agua destilada y el agua más pura que se pueda conseguir. Simplemente lavarlos con agua y jabón. Hay que dejarlos escurrir y después de eso los debe dejar secar al sol, o en su defecto, si lo quiere hacer más rápido, los puede meter en un microondas o en un horno. Y el objeto es deshidratarlos y hasta un punto en el cual no se puedan podrir con facilidad, puesto que a veces el tiempo entre que uno toma la muestra y las muestras llegan al laboratorio pueden pasar varios días. Y si la muestra es fresca, de peciolos, es sujeto a que se desarrollen botritis y otros hongos, los cuales podrían perjudicar la muestra y posiblemente podrían eventualmente perjudicar el resultado. Entonces lo recomendable es deshidratarlos, secarlos, como dije, o secándolos al sol, o en un horno convencional, o en un horno microondas. Ciertamente un horno microondas es lo más sencillo, pero también recomendaría que tengan cuidado de no quemar las muestras, solamente hay que deshidratarlas, pero no deben de quemarlas. Después de eso, lo recomendable es meter las muestras en un sobre o una bolsa de papel, también para reducir el riesgo de condensación, por humedad, por calor, por lo que fuese, que pudiesen haber en bolsas plásticas. Enrollarlos, meterlos en sobres de papel y ahí enviarlos al laboratorio. Con respecto a la interpretación de los análisis foliares, o mejor dicho, análisis de peciolos, como dije anteriormente, los parámetros desarrollados en California fueron hechos para la vid Thompson Seedless a pie franco. Esto ciertamente es de alguna manera una limitación que tiene esta metodología, puesto como expliqué anteriormente, los análisis van a variar, los resultados pueden variar de una variedad a otra. Y dentro de una misma variedad, con diferentes tipos de patrones, o si bien las plantas están a pie franco, los resultados van a poder variar sin que eso implique que necesariamente unas plantas estén en exceso, otras plantas estén en déficit. Sin embargo, en ausencia de parámetros desarrollados para cada una y específicamente de todas las variedades de uva de mesa que pudiesen haber, lo cual realistamente no es posible, utilizamos los parámetros desarrollados como Thompson porque se ha encontrado que son un parámetro bastante confiable. Ciertamente no deben de ser tomados de forma literal, particularmente si es que no está produciendo Thompson Seedless, pero es una comparación y es un parámetro bastante válido que nos va a dar una pauta para poder entender cómo es que están los niveles nutricionales de nuestra uva de mesa. A continuación, como se muestra en la lámina, vamos a ver los niveles para los principales elementos dentro de los 3 elementos esenciales para las plantas y ciertamente para la vid, que se han determinado como deficientes, cuestionables, adecuados o en algunos casos tóxicos o posiblemente tóxicos. En primer lugar tenemos el nitrógeno, el cual los estudios, particularmente hechos en California, se han utilizado para expresar lo que se llama el nitrógeno nítrico en partes por millón. Entonces, estos valores que presento a continuación es muy importante entenderlos como nitrógeno nítrico. No es nitrógeno total, no es nitrógeno Dumas. Existen diferentes formas que tienen los laboratorios para expresar el nitrógeno. Y este es nitrógeno nítrico, NO3-N, y expresado, como dije anteriormente, en partes por millón. Entonces, para la vid se consideraría deficiente si hay menos de 350 partes por millón, cuestionable entre 350 y 500, adecuado sería un valor entre 500 y 1200, excesivo más de 2000 y posiblemente tóxico que pudiesen producir efectos como los que mostré en una foto anteriormente, más de 3000 partes por millón. Para el caso del fósforo, deficiente se considera por debajo de 0.1%, cuestionable de 0.1, 0.15, adecuado más de 0.15, y así sucesivamente para los diferentes niveles. Creo que no hay necesidad que yo los mencione uno por uno, ustedes los pueden leer. Ahí se encuentra el potasio,
Estamos en el caso del zinc, el magnesio y el boro, con bastante lujo de detalle y los niveles que, como dije anteriormente, se califican en la mayor parte entre deficiente, cuestionable y adecuado. A continuación, presento un cuadro comparativo que la verdad es que no guarda muchas diferencias entre los niveles mínimos y máximos desarrollados en 3 distintas partes del mundo, que son 3 importantes productores de uva, sea de mesa o de vino, que son California para los Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. En este caso tenemos sobre el lado izquierdo los niveles en nitrógeno nítrico. En el caso de Sudáfrica, los valores para el nitrógeno están expresados como nitrógeno total, y he puesto las equivalencias también para Australia y California. Como podemos ver, no hay una variación muy significativa, particularmente los niveles máximos, una pequeña variación del orden del 10%, 1.1 para California y Australia, 1 para Sudáfrica, y en los valores muy mínimos varían de 0.8 a 0.5. Y de la misma manera podemos ver que los valores para el fósforo son muy similares. Los valores para potasio en California se han encontrado, los valores mínimos se presentan en esta tabla. En Australia y en Sudáfrica se han encontrado ciertos valores máximos. Ahí tenemos nuevamente los valores para el caso del calcio. No varían tan significativamente, sobre todo en los niveles máximos. Tenemos los valores para magnesio, para sodio no hay valores mínimos determinados, pero sí valores máximos por encima de 5.000 partes por millón. Manganeso, fierro, sí se han hecho estudios para valores máximos para el cobre en Australia y Sudáfrica, zinc, boro y cloro. Entonces, si bien podemos ver que estos valores no son exactamente iguales, no varían muy significativamente en la mayor parte de los casos. Pueden haber que haya algunos que presenten unas variaciones un poquito más significativas que otros, pero no varían muy significativamente, con lo cual nos da un cierto respaldo de que hay diversos estudios hechos en diversas partes del mundo y que han llegado a conclusiones bastante similares, lo cual avala la validez de esta metodología para poder determinar los niveles nutricionales. La idea, la forma como deben de interpretarse estos análisis es que ciertamente solamente se pueden hacer para plantaciones existentes, no se pueden hacer para plantaciones. Si la plantación no existe y no ha llegado por lo menos al primer año de producción, el año de floración, esta metodología en ese sentido presenta una limitación. No sirven para programas preventivos, para el primer año. En algunos casos podría ser para el segundo año, también presentan ciertas limitaciones. Si es que en el segundo año no hay una producción, y ese podría ser una de las desventajas que tiene. Y después de eso, la idea es que uno haga análisis, y si ve que el nivel es alto, entonces eso debe ser un indicativo que para el año siguiente o para lo que resta de la campaña respecto al año anterior, uno podría bajar los niveles de fertilización. Entonces, si por ejemplo, si vemos que el año anterior hemos aplicado, no sé, X cantidad, por decir que hemos aplicado 300 unidades de potasio y vemos que el nivel sale alto, entonces eso nos debería dar una pauta de que 300 unidades ciertamente sería algo muy elevado. Entonces lo correcto sería ir bajando de acuerdo a los niveles que uno tiene. Si es muy elevado, entonces la reducción podría ser un poquito más drástico. Si el nivel es ligeramente elevado, entonces podría ser una reducción más gradual. Y la idea es que a lo largo de 2, 3, 4 o 5 años uno vaya monitoreando y vaya pudiendo ir pues ajustando las dosis hasta ojalá poder centrar todos los nutrientes dentro de un rango adecuado, que estarían pues en algún punto entre el máximo y el mínimo. Entonces esa es la forma relativamente sencilla. Ciertamente tiene un cierto grado de empirismo, en ese sentido hay mucho de prueba y error en esto, que uno hace los análisis, fertiliza y va haciendo ajustes y subiendo y bajando.
Se entiende que las producciones normalmente son más o menos estables para plantas adultas, y usted tiene que ir viendo la calidad, la sintomatología, y lo que es muy importante es que tiene que estar seguro y tiene que validar el hecho que los resultados tienen que guardar sintonía con la sintomatología. Si usted está viendo que las plantas muestran aparentes o muy evidentes muestras de fósforo, no sería razonable pensar que el análisis estuviese bien hecho si el análisis le está diciendo que tiene niveles pues, excesivamente altos de fósforo. O sea, una cosa tiene que guardar relación con la otra. Entonces ahí se tiene que determinar si de repente es la interpretación de la sintomatología que usted está haciendo, si es correcta o equivocada, o en su defecto también podría existir la posibilidad de que haya un error de parte del laboratorio. En dicho caso podría presentar un reclamo o cambiar de laboratorio para asegurarse que el laboratorio con el cual usted trabaje realmente le esté haciendo un buen trabajo y que los resultados sean fidedignos. Pero el punto, para resumir, es que respecto a los análisis de peciolo, uno debe utilizarles como una referencia, y si los niveles salen altos, la idea es que usted pueda bajar la fertilización, y si los niveles salen bajos, usted debería de subirla. En cuánto bajarlo o cuánto subirlo, lamentablemente no puedo dar una respuesta precisa, porque va a variar ciertamente mucho de acuerdo a cada condición, y esto a su vez debe de correlacionarse con lo que usted ve en el campo y los rendimientos, la condición de la planta, el crecimiento y el desarrollo.